Esto es Crónicas Vascas, un podcast de About Basque Country, donde seguimos las huellas de lo vasco allí donde aparecen, en las noticias, en los archivos, en la memoria y en cualquier rincón del mundo. Hoy, ¿quiénes son los vascos peninsulares? ¿Quiénes son los vascos peninsulares? Hay debates que parecen hablar de historia, pero en realidad hablan de poder. Uno de ellos es el debate sobre quiénes son los vascos peninsulares, o, dicho de otra manera, sobre cuáles son los territorios vascos peninsulares. Y en ese debate, Navarra ocupa hoy el centro de la disputa. Desde hace décadas existe un intento constante de separar Navarra, en concreto la Navarra peninsular, del resto de los territorios vascos. A veces se hace desde posiciones españolistas, presentando Navarra como una realidad ajena al País Vasco, como si unas estructuras administrativas actuales pudieran borrar siglos de vínculos históricos, culturales, lingüísticos y sociales. Otras veces ocurre justo al revés. Desde un navarrismo maximalista se convierte el antiguo reino de Navarra en una especie de molde absoluto al que debería subordinarse todo lo vasco. Según esa idea, el reino de Navarra habría sido el reino de los vascos, y por tanto todo lo vasco debería entrar, disolverse o justificarse dentro de Navarra. Son discursos enfrentados, sí, pero comparten un mismo error de fondo. Confunden lo esencial con la estructura política. Ser vasco no depende de haber pertenecido a una comunidad autónoma, a una provincia moderna, a un señorío, a una corona o a un reino. Todas esas formas de ordenamiento político cambian. Se crean, se heredan, se reparten, se conquistan, se pierden, se pactan o se imponen. La pertenencia histórica, cultural, lingüística y territorial está mucho más abajo, en la base. Navarra no deja de ser vasca porque haya sido reino. Pero tampoco todo lo vasco queda absorbido para siempre por el hecho de que el reino de Navarra tuviera, en determinados momentos, una extensión territorial concreta. Los reinos medievales no eran expresiones democráticas de una voluntad nacional popular. Eran estructuras dinásticas, patrimoniales, nobiliarias y militares. Sus fronteras crecían o disminuían por matrimonios, guerras, herencias, conquistas, pactos y derrotas. Los reyes no representaban una nación moderna. Eran titulares políticos de un entramado de territorios, derechos, lealtades y rentas. Querían ampliar o conservar poder. No buscaban, ni les interesaba, expresar la voluntad cultural o social de los pueblos bajo su control. Por eso, si aceptáramos que todo territorio que perteneció en algún momento a un reino queda definido para siempre por ese reino, llegaríamos a conclusiones absurdas. Lapurdi o Suberoa estuvieron durante largos periodos bajo poderes vinculados a Aquitania y a la monarquía inglesa. Pero nadie sensato diría por eso que Lapurdi o Suberoa son inglesas por esencia. Algo parecido ocurre con la idea de que Araba, Vizcaya y Guipúzcoa son parte de la Castilla histórica. Que compartieran rey o señor con Castilla no convierte automáticamente a estos territorios vascos en parte del reino de Castilla. Flandes pudo tener como condes a personas que también eran reyes de Castilla, y no por eso Flandes era Castilla. Del mismo modo, los territorios vascos vinculados a reyes que poseían la corona de Castilla no dejaban de ser vascos ni pasaban a ser castellanos por esencia. Este matiz importa. Vizcaínos, guipuzcoanos o alaveses podían combatir a las órdenes del rey que ostentaba la corona de Castilla, como soldados u oficiales, todos con paga, sin convertirse por ello en castellanos. Navarros de uno u otro bando podían quedar vinculados a la monarquía navarra, a la corona de Castilla o a la influencia francesa, sin dejar de formar parte de una misma comunidad cultural vasca. Tampoco los conflictos entre vascos de distintos territorios demuestran ausencia de vasquidad. Ya vale de decir que los guipuzcoanos traicionaron a Navarra porque lucharon contra uno de los bandos de la Guerra Civil Navarra. Esa lectura es demasiado pobre. Aquellas situaciones deben entenderse dentro de una realidad mucho más compleja. Coronas, señoríos, linajes, fueros, intereses locales y conflictos dinásticos. La propia Navarra sufrió una fractura interna profunda. Beamonteses y agramonteses no representaban dos identidades nacionales modernas.
eran bandos nobiliarios y políticos enfrentados dentro del reino, con alianzas y apoyos distintos. Unos acabaron vinculados a la órbita de la monarquía que controlaba la corona de Castilla, otros a la órbita del reino de Francia. Ganaron quienes quedaron del lado castellano-aragonés, y esa victoria condicionó la historia posterior de la Navarra peninsular. Pero aquellas guerras no eran plebiscitos nacionales, no eran consultas sobre identidad, eran conflictos de poder. Los reyes llamaban a sus vasallos, los señores movilizaban a sus redes, las familias defendían sus intereses. Los territorios quedaban arrastrados por equilibrios políticos que muchas veces estaban muy por encima de la voluntad de sus habitantes. El enfrentamiento entre vascos en diferentes bandos no niega la vasquidad compartida. Demuestra, más bien, que no existía una estructura política común capaz de agruparlos a todos. También vascos continentales y peninsulares se enfrentaron en numerosas ocasiones bajo bandos distintos, y eso no implica que unos fueran menos vascos que otros. También conviene evitar otra trampa: pedirle al pasado que hable con las palabras políticas del presente. Los vascos de los siglos XVI, XVII o XVIII no tenían por qué concebirse como una nación moderna. Ese concepto, tal como lo entendemos hoy, se fue construyendo mucho más tarde. Antes de eso, las pertenencias se expresaban con otros lenguajes: fueros, origen, lengua, costumbres, hermandades, linajes, redes de paisanaje, privilegios territoriales y reconocimiento mutuo. A los vascos les ocurrió algo parecido a lo que ocurrió con italianos, alemanes y otros pueblos europeos. Durante mucho tiempo existieron comunidades culturales, lingüísticas o históricas reconocibles sin que eso se tradujera todavía en una nación política moderna. En el caso vasco, además, durante buena parte del siglo XIX, el gran lenguaje político no fue todavía el de la nación moderna, sino el de los fueros. No sería hasta finales del XIX, con Sabino Arana, cuando se formula el concepto político de Euskadi como una confederación de territorios unidos de forma voluntaria, como hermanos, libres e iguales. Eso pertenece ya a otro momento histórico. Pero antes de esa formulación política ya había algo: una conciencia, una pertenencia. Y aquí el concepto de Euskal Herria resulta especialmente útil. Euskal Herria no se refiere a una administración ni a un Estado. Es una forma de nombrar una realidad cultural, lingüística y social existente desde tiempos inmemoriales. El país del euskera, el país de los vascos, Vasconia, la comunidad vinculada por una lengua, una memoria y una pertenencia compartida. Su uso escrito aparece documentado ya en el siglo XVI. No define una comunidad autónoma, no define un reino, no define un Estado. Define algo más profundo: una realidad humana, cultural y lingüística que atraviesa estructuras políticas distintas. Eso no significa que en el siglo XVI existiera una nación vasca en el sentido contemporáneo. Significa algo más básico, y seguramente más importante: que existía una manera de reconocer una realidad vasca anterior a las estructuras administrativas actuales. Algo parecido ocurre con la palabra nación cuando aparece en documentos antiguos. Cuando en el siglo XVII se habla de nación vascongada, como veremos más adelante, no debemos leer esa palabra con los ojos del siglo XXI. No significa Estado soberano, ciudadanía moderna o proyecto nacional contemporáneo. En el lenguaje del antiguo régimen, nación podía designar una comunidad de origen, lengua, costumbres, paisanaje y reconocimiento mutuo. Era una forma de decir: estos son los nuestros. Y es precisamente lo importante. Antes de que existiera una formulación política moderna de la nación vasca, ya encontramos comunidades que se reconocían como vascongadas y que se organizaban como tales. Para verlo con claridad, tenemos que salir del mapa político actual. Tenemos que viajar al otro lado del océano. A comienzos del siglo XVII, en la Lima virreinal, los vascos establecidos en la ciudad
se agruparon bajo la advocación de Nuestra Señora de Aránzazu. Allí nació la ilustre Hermandad de Nuestra Señora de Aránzazu de Lima, la primera gran estructura de apoyo mutuo de los vascos en América. Y aquí la historia nos deja una pista de enorme valor. Según las ordenanzas constitutivas, aquella hermandad agrupaba a los caballeros hijosdalgos residentes en la ciudad de los Reyes del Perú, naturales del señorío de Vizcaya y provincia de Guipúzcoa, y descendientes de ellos, así como de los naturales de la provincia de Álava, Reino de Navarra y de las 4 villas de la costa de la montaña. Es decir, Vizcaya, Guipúzcoa, Araba, Nafarroa y aquellas villas de la costa cantábrica que en aquel tiempo mantenían una estrecha relación económica y marítima con la costa vasca. No estamos ante una teoría inventada siglos después, ni ante una consigna contemporánea, ni ante una campaña política. Estamos ante una comunidad vasca de ultramar que, lejos del país, tuvo que organizarse, reconocerse y definir quiénes eran los suyos. Y cuando lo hizo, no separó Navarra del resto de los territorios vascos peninsulares. La incluyó. Ese dato tiene una fuerza especial porque nace lejos de las polémicas actuales. En Lima no estaban discutiendo sobre comunidades autónomas, estatutos, fronteras administrativas modernas, ni relatos de partido. Estaban creando una estructura de ayuda mutua, prestigio social, devoción religiosa y pertenencia comunitaria. Allí, lejos de las coronas peninsulares y de las fronteras cambiantes, la pregunta era práctica. ¿Quiénes somos nosotros? Y la respuesta fue clara: los hijos de la nación vascongada. No era una nación política moderna, era una nación en el sentido antiguo, comunidad de origen, paisanaje, lengua, costumbres, solidaridad y reconocimiento mutuo. No era Estado, no era ciudadanía moderna, era pertenencia. Y esa pertenencia incluía a los navarros. La mención a las 4 villas de la costa de la montaña en el documento de creación de la Hermandad Vascongada de Lima tampoco debe leerse como una rareza. Sirve para recordar algo fundamental. Las fronteras administrativas no siempre han sido líneas limpias y definitivas. Castro Urdiales es un buen ejemplo. Hoy pertenece a Cantabria, pero su historia muestra vínculos institucionales, marítimos y simbólicos muy intensos con Vizcaya y con el mundo vasco. La documentación publicada por el Museo de las Encartaciones recuerda que Castro formó parte del corregimiento de Vizcaya durante parte de su historia. Y su escudo conserva esa complejidad. Junto a castillos, leones, naos, puente, Santa Ana, ballena y mar, aparece también la simbología de Vizcaya con el árbol de Guernica y los 2 lobos portando cada uno un cordero. No se trata de reclamar Castro para ningún mapa actual, tampoco de caer en el error de afirmar que si alguna vez lo fue, debe serlo ahora. La idea es otra. La historia no siempre cabe en las fronteras administrativas modernas. El litoral cantábrico fue red, puerto, comercio, parentesco y marea. Y esa marea ayuda a entender por qué, en la Lima del siglo XVII, aquella hermandad vascongada podía incluir también a las villas de la costa de la montaña dentro de su mundo de pertenencia. Lima no fue una excepción aislada. En la misma América colonial, pocos años después, Potosí ofrece otro ejemplo revelador. Entre 1622 y 1625 se desarrolló la llamada Guerra entre Vicuñas y Vascongados. No fue una guerra nacional en sentido moderno, ni debemos leerla con categorías contemporáneas. Fue un conflicto por poder, influencia económica, control local, acceso a las minas y redes clientelares en una de las ciudades más ricas del mundo colonial. Pero precisamente por eso resulta tan significativa. Allí, en Potosí, los vascos aparecen identificados como vascongados, como una red reconocible frente a otros grupos. No hablamos de un Estado, no hablamos de una nación política moderna, hablamos de algo anterior y muy real. Una comunidad de origen, paisanaje, intereses, solidaridad y reconocimiento mutuo, que en América se hacía visible porque necesitaba organizarse. Lima nos muestra la nación vascongada como hermandad. Potosí nos la muestra como red de poder, conflicto y reconocimiento colectivo. En ambos casos, el dato de fondo es el mismo. Lejos del país,
Los vascos se reconocían como un grupo propio. Hasta aquí podríamos pensar que estamos hablando solo del siglo XVII, pero la cuestión no termina ahí. Casi 3 siglos después, la cuestión reaparece en Navarra de una forma muy distinta. Tras la Gamazada, aquella enorme movilización popular contra el intento del ministro Germán Gamazo de recortar el régimen fiscal foral navarro, Navarra vivió una afirmación colectiva de su personalidad foral. No fue una discusión de gabinete, fue una movilización popular, territorial y emocional, en la que encontró el apoyo incondicional del resto de los territorios vascos peninsulares. Y aquí aparece un testimonio precioso, precisamente porque no nace en el centro político de Pamplona, sino en la ribera. En 1894, en Monteagudo, casi en la frontera con Aragón, José Martínez Jarauta, Joselico, cantó el paloteado de Monteagudo. No estamos en una zona que alguien pueda despachar cómodamente como la Navarra vascongada del norte. Estamos en el sur de Navarra, en la ribera. Y allí, en el contexto de la Gamazada, aparecen coplas de defensa foral y protesta contra los intentos de reducir Navarra a una provincia más. Las coplas recuerdan que Navarra había sido reino independiente, que en 1512 perdió mucho de su independencia, y denuncian los intentos de convertirla en una simple provincia. Pero hay un elemento especialmente significativo para el asunto que tratamos. En esos versos se afirma que, cuando la Navarra foral se siente amenazada, aparecen como hermanos los alaveses, vizcaínos y guipuzcoanos. Ese dato vale oro, porque muestra que, incluso en la Ribera Navarra, en un contexto popular y foral, la relación con los demás territorios vascos peninsulares podía expresarse en términos de hermandad. No es Lima, no es Aránzazu, no es una cartografía culta, es Monteagudo, es la Ribera, es una copla popular. Poco después de la Gamazada, en Pamplona se levantó el monumento a los fueros. Fue construido por suscripción popular y terminado en 1903. No fue un gesto menor. Fue una afirmación pública de defensa de las leyes propias, de las libertades forales y de la memoria política de Navarra. Hay un detalle casi simbólico. Pese a estar en pleno centro de Pamplona, frente al corazón institucional de Navarra, no parece haber tenido una inauguración oficial solemne. Como si aquella piedra hubiera quedado ahí, diciendo demasiado para algunos y demasiado poco para otros. Pero las inscripciones hablan. En ese monumento aparecen 2 placas en euskera especialmente reveladoras. Sus traducciones al castellano son: Nosotros, los vascos de hoy, nos hemos reunido aquí en inmortal recuerdo de nuestros antepasados para demostrar que queremos seguir manteniendo nuestra ley. Y también: Nosotros los vascos no tenemos más señor que Dios. Al extranjero le damos acogedora hospitalidad, pero no queremos soportar su yugo. Oídlo bien, hijos nuestros. No estamos en Lima, estamos en Pamplona. No estamos en el siglo XVII, estamos en 1903. Y los propios navarros que levantan aquel monumento por suscripción popular se definen a sí mismos como euskaldunak, como vascos. La piedra también recuerda. Alguien podría decir que ese monumento representaba solo a una parte de la sociedad navarra. Incluso aceptando esa objeción, nadie puede negar que expresaba una corriente ampliamente mayoritaria. No lo levantó una institución. Fue financiado a través del apoyo popular. Por eso el dato es tan significativo. En Navarra existía, y se expresaba públicamente, una conciencia vasca ligada a los fueros, a la memoria histórica y a la defensa de sus leyes propias. Y esa conciencia no era una importación artificial. Formaba parte de una tradición política y cultural más amplia que unía a Navarra con el resto de los territorios vascos. Y mientras en la Navarra peninsular la Gamazada hacía aflorar esa conciencia foral y esa hermandad con alaveses, vizcaínos y guipuzcoanos, al otro lado del Bidasoa también se estaba articulando una mirada vasca de conjunto. Iparralde no es una nota al margen en esta historia. Lapurdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa forman parte de esa realidad vasca que nunca ha dependido de una única estructura política. Bajo la influencia francesa, sin una institución propia que lo reuniera oficialmente como País Vasco,
Los vascos continentales siguieron reconociéndose como parte de una comunidad cultural, lingüística y social compartida. A finales del siglo XIX, en la misma época en que en Egoalde se agitaban la defensa foral, la gamazada y el nacimiento del nacionalismo vasco moderno, en Iparralde se desarrollaba también un renacimiento cultural vasco. Y en 1897, en San Juan de Luz, durante los Congrès et Fêtes de la tradición basque, Jean de Jorgain diseñó el escudo del Saspiac Bat, una representación simbólica de los 7 territorios vascos. Ese dato tiene mucha importancia. Muestra que la idea de una comunidad vasca formada por territorios diversos no era solo una construcción política nacida en un lado de la frontera. También en Iparralde, bajo otra administración estatal, jacobina y muy centralista, se pensaba el País Vasco como una realidad cultural compartida que superaba las divisiones políticas. Y eso nos devuelve al punto central. Las estructuras administrativas dividen, ordenan o encuadran, pero no definen por sí solas la pertenencia. Los vascos continentales podían vivir bajo la República Francesa. Los vascos peninsulares podían estar bajo la monarquía española. Ninguna de esas estructuras agotaba su forma de entenderse como parte de una misma comunidad vasca. El Saspiac Bat no sustituye al Laurac Bat en nuestro argumento, lo amplía. El Laurac Bat representa a los 4 territorios vascos peninsulares. El Saspiac Bat recuerda que esa realidad vasca no terminaba en la frontera estatal. Y lo curioso es que esa mirada de conjunto no desapareció después. Décadas más tarde, incluso en un contexto tan poco sospechoso de vasquismo institucional como la Marina francesa, encontramos un detalle revelador. El buque BSM Garonne, puesto en servicio en 1965, llevó en su estandarte y en su tape de bus el Saspiac Bat, junto a los símbolos de Guyenne y Gascogne. Es decir, un barco militar de la República Francesa llevaba un emblema que representaba junto a los territorios vascos bajo administración francesa, es decir, Lapurdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa, también a los territorios vascos peninsulares, Araba, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra. No conviene exagerar el significado político de este hecho. No estamos ante un reconocimiento institucional de soberanía vasca ni ante una declaración oficial sobre fronteras. Es casi una anécdota heráldica, pero es una anécdota interesante. Recuerda algo significativo. Incluso dentro del imaginario simbólico de una institución francesa, centralista y estatal, podía aparecer la representación de todos los territorios vascos como una realidad reconocible. La ironía es evidente. La misma república que durante tanto tiempo negó una institución propia para Iparralde, podía, en uno de sus buques, exhibir un símbolo que recordaba que la realidad vasca no termina en la frontera estatal. No es una prueba central, es una rendija más, y a veces las rendijas dicen mucho. La siguiente prueba nos lleva a un contexto muy diferente. Precisamente por eso resulta tan interesante. Año 1937. Guerra civil. Donostia está bajo control de los sublevados. El diario vasco vuelve a editarse tras la ocupación de la ciudad por las tropas franquistas, en una órbita política marcada por el requeté, es decir, por el carlismo navarro incorporado al bando franquista, y en su mancheta aparecía en posición principal un escudo, el Laurac Bat. El Laurac Bat representa a los 4 territorios vascos peninsulares, Araba, Vizcaya, Guipúzcoa y Nafarroa. Esto es extraordinariamente revelador. No estamos hablando de una publicación nacionalista vasca, ni de una ikastola clandestina, ni de un batzoki, ni de un manifiesto abertzale. Estamos ante un medio situado en una órbita carlista, navarra, tradicionalista y antinacionalista vasca en el sentido moderno. Y, sin embargo, en su imaginario gráfico y por tanto en su visión de lo que eran, los 4 territorios vascos peninsulares aparecen juntos: Araba, Vizcaya, Guipúzcoa, Nafarroa. Eso no convierte a aquel periódico en defensor de una soberanía vasca. Evidentemente no lo era, pero demuestra algo difícil de negar. Incluso desde posiciones políticas profundamente opuestas al nacionalismo vasco moderno, se reconocía la existencia de un solar vasco peninsular formado por esos 4 territorios. Y aquí el matiz es importante. No hablamos solo de un periódico conservador cualquiera.
Hablamos de un entorno en el que los carlistas navarros, los requetés, podían combatir al nacionalismo vasco y defender al mismo tiempo una idea de hermandad entre los territorios vascos peninsulares. Podían considerar los españoles hasta las cachas, pero los veían como vascos. Y así volvemos a la pregunta inicial. ¿Quiénes son los vascos peninsulares? Si miramos solo las estructuras administrativas actuales, la respuesta se deforma. Si miramos solo los reinos medievales, también. Si confundimos la corona de Castilla con Castilla o el reino de Navarra con una nación moderna de todos los vascos, volvemos a caer en la misma trampa. La historia es más compleja, pero también más clara. Los territorios vascos han vivido bajo estructuras políticas diferentes. Han estado repartidos entre coronas, reinos, señoríos, provincias, estados y administraciones. Han sufrido divisiones internas, guerras, conquistas, pactos, fueros abolidos, fronteras impuestas y memorias enfrentadas. Debajo de todo eso aparece una realidad persistente, una comunidad vasca reconocible, nombrada de distintas maneras según la época. Euskal Herria como país del euskera y de los vascos, nación vascongada como comunidad de origen, paisanaje y reconocimiento mutuo. Fueros como lenguaje político propio durante siglos, hermandad como forma de relación entre territorios, Laurak Bat como símbolo de los 4 territorios vascos peninsulares, Saspiak Bat como expresión de una comunidad vasca que tampoco terminaba en la frontera estatal. Y Navarra, una y otra vez, aparece dentro de esa realidad. Navarra no necesita dejar de ser Navarra para ser vasca, precisamente al contrario. Su historia navarra forma parte esencial de la historia vasca. Tampoco hace falta convertir el reino de Navarra en una superestructura que absorba todo lo vasco. Navarra no es una coartada para negar al resto de territorios, es una raíz imprescindible dentro de una realidad más amplia. La pregunta no es si Navarra entra o sale de nada, esa pregunta ya está mal planteada. La pregunta es si estamos dispuestos a mirar las pruebas sin forzarlas al servicio de las estructuras políticas actuales. Y las pruebas nos llevan del siglo XVI al XX. Nos llevan al uso de Euskal Herria. Nos llevan a Lima, donde los vascos de la América colonial se organizaron como hijos de la nación vascongada. Nos llevan a Potosí, donde los vascongados aparecen como comunidad reconocible en medio de conflictos de poder e intereses. Nos llevan a Castro Urdiales y a las villas de la costa de la montaña, que recuerdan lo líquidas que fueron muchas fronteras administrativas. Nos llevan a Monteagudo, en plena ribera navarra, donde la defensa foral se expresa en términos de hermandad con alaveses, vizcaínos y guipuzcoanos. Nos llevan a Iparralde, donde a finales del siglo XIX el Saspiak Bat expresa una visión de conjunto de los 7 territorios vascos. Nos llevan a Pamplona, donde los defensores de los fueros se autodefinieron como Euskaldunak. Y nos llevan a Donostia, en 1937, donde incluso un entorno carlista navarro y antinacionalista vasco pudo utilizar el Laurak Bat para representar el solar vasco peninsular. La historia no siempre habla con el vocabulario que nosotros quisiéramos. A veces habla en documentos antiguos, en mapas, en placas de piedra, en escudos, en hermandades, en devociones compartidas, en coplas populares y en palabras que han cambiado de sentido con los siglos. Pero cuando se la escucha con atención, dice mucho. Y en este caso dice algo muy claro. La vasquidad de Navarra no nace de una comunidad autónoma, ni depende de una frontera estatal, ni queda anulada por haber sido reino. Forma parte de una realidad histórica, cultural y social más profunda. Una realidad que las estructuras políticas han podido dividir, pero no borrar. Porque la verdad histórica, como el agua, siempre encuentra una rendija. Esto es Crónicas Vascas, un podcast de About Basque Country, donde seguimos las huellas de lo vasco allí donde aparecen, en las noticias, en los archivos, en la memoria y en cualquier rincón del mundo.